Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos una vez más aquí para continuar con este estudio de Primera de Pedro, capítulo 2, y estaremos retomando de los versículos 7 en adelante. Bueno, siempre darles una cordial bienvenida y también pues saludarles ahí a cada uno de ustedes, tanto los que pues lo ven en el momento de la transmisión, así como los que lo ven adelante en algún otro momento. Siempre pues agradecerle a Dios por la disposición que pone en nosotros, ¿verdad? En cada uno de nosotros para aprovechar este tiempo, ¿verdad? Al final, pues generalmente lo que duramos es como una media hora y creo que pues en lo posible es algo bastante edificante, ¿verdad? Procuramos que sea un espacio de reflexión, de meditación en la escritura que realmente nos hable a todos. Así que es grato poder estar una vez más con ustedes, continuar aprovechando estos medios virtuales y, y bueno, también pues siempre buscando otros medios para seguir haciendo posible hacer llegar más recursos a la iglesia para que así pues podamos mantenernos en sintonía tanto entre nosotros como pues en nuestra relación personal con Dios, eh, más allá de lo que hacemos los domingos, ¿verdad? Que es fundamental alimentarnos diariamente. Bueno, recordarán que en este capítulo 2 lo que hemos estado viendo, pues básicamente hemos estado enfocados casi principalmente en Jesús, ¿verdad? En Cristo como la piedra angular, como el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestra fe, a nuestro Salvador Jesús, que de su identidad nos deriva también esa identidad a nosotros. Recuerdan que estábamos viendo de que, pues nosotros también somos parte de ese edificio que Dios está edificando y en el cual también nosotros pues nos edificamos mutuamente como, como parte de este edificio al ser piedras vivas, ¿verdad? Em, y bueno, como aplicación hemos hablado de que Cristo como el fundamento de la iglesia, pero también como el fundamento de nuestras vidas. Y tener un fundamento sólido, estable, firme, identificado cuál es ese fundamento, pues es fundamental para que, tomando la figura, la parábola de Jesús, pues al haber edificado sobre la roca, si vienen tormentas, si vienen vientos, si vienen lluvias, si vienen inundaciones, pues no caerá. Creo que incluso es una figura que calza bastante con estas semanas, ¿verdad? Sobre todo de tanta lluvia. Creo que ahí se ilustra mucho la importancia del fundamento, porque muy lamentable y tristemente, pues muchas familias han perdido su casa, lo han perdido todo, debido a que donde está ubicada esa casa, el fundamento no era lo suficientemente estable. Y pensemos de que posiblemente cuando ellos lo hicieron así, cuando edificaron sus casas, donde lo hicieron, posiblemente el fundamento se veía sólido. O sea, el terreno donde construyeron era firme, era estable. Pero vean y vean cómo lo ilustra muy bien también en lo espiritual. A pesar de que sea un fundamento bastante sólido, parezca firme, las tormentas no dejan de caer. Y tal vez habrán aguantado 5 o 10 años, pero ha llegado un punto en que se ha lavado la tierra, ¿verdad? Y los niveles de saturación de la tierra, pues muy elevados, y han hecho que inevitablemente llegue un punto en que ya no soporte más el terreno. Y eso ilustra muy bien, yo creo que ilustra muy bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? En la vida espiritual. Por eso es que nunca podemos dejar de tener presente el fundamento. Digamos que aunque el fundamento ya está, pero es posible que nosotros inconscientemente empecemos a mover la casa y ponerla sobre otro fundamento. Entonces lo que necesitamos es siempre estar recordando
Mi fundamento no es mi familia, no es mi salud, no es mi trabajo, no es el ingreso económico, no es el éxito, no es mi matrimonio, no son mis hijos, no son mis amigos, no son ni siquiera la iglesia como tal. El fundamento es Cristo, lo que Él es, Él ha hecho, lo que hace, lo que hará y lo que por resultado de eso nosotros somos. Eso es algo que nunca va a cambiar. Entonces, eso hay que estarlo recordando diariamente porque la tendencia, el mundo así construye, ¿verdad? En esa tendencia del el fundamento movible, ese fundamento que es inestable, el construir sobre la arena. Para el mundo es lo más normal. Y a la misma vez, el que domina el mundo, el príncipe de este mundo, a la misma vez, él no se va a cansar de insistir con nosotros, no para echar abajo la obra de Cristo, porque eso no lo puede cambiar, pero sí va a insistir para que nosotros olvidemos ese fundamento. Así que quería aprovechar porque tal vez es un detalle bastante ilustrativo de todo esto que estuvimos viendo en estos versículos de Primera de Pedro 2, especialmente entre el 4 y el 8. Ahora, ya volviendo al texto, en el versículo 9, en el 9 Pedro va a continuar hablando de esos privilegios que hemos recibido, justamente por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí ahora sigue hablando de lo mismo, porque sigue hablando de cada uno de nosotros individualmente y también colectivamente como iglesia, pero ahora va a venir a usar descripciones que enriquecen más, ojalá enriquezcan aún más el peso, como en palabras de Pablo, el peso de gloria que ha sido depositado en nosotros. Y que entre más nosotros, digamos, seamos conscientes del peso de gloria que habita en nosotros, pues más vamos a estar fundados efectivamente en Cristo, o sea, menos vamos a ser movidos para cambiar de fundamento. Veamos los versículos. De hecho, son versículos muy, muy conocidos, pero que ahora vamos a tratar de analizar más en detalle. Entonces, Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Les recuerdo, primordialmente leo de la Reina Valera contemporánea por las diferencias que puedan notar. Em, y bueno, primero notemos la secuencia. Siempre veamos indispensable mantener la secuencia en lo que estamos leyendo. Estos dos versículos, vean que vienen a consecuencia de lo que antes en el versículo 8 venía diciendo Pedro. Nos hablaba de aquellos que por rechazar a Cristo tropezaron en él. Que Cristo, dependiendo de qué signifique para uno quién es Cristo, así va a ser o un medio de salvación, la piedra angular de su vida, o bien puede ser una piedra de tropiezo, una piedra que ponga en evidencia el mal caminar, las malas decisiones, la mala orientación de la vida, ¿verdad? Y decía ahí al final del versículo 8 de que al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, hablando de los que rechazaron a Cristo como la piedra angular, tropiezan en la palabra, o sea, la palabra los pone en evidencia. Y dice, para lo cual ya estaban destinados. O sea, ya estaba destinado que aquellos que iban a rechazar a Cristo, pues tropezarían en él.
Digamos que ese tropiezo implica, como decía, quedar en evidencia, quedar en ridículo. Recuerdan que antes veíamos para quienes Jesús es la piedra angular, decía en el versículo 6 que el que crea en ella no será avergonzado. En contraste, quienes lo rechazan, más bien él se convierte en una causa de vergüenza. Tal vez muchos por ahora no, tal vez muchos que rechazan a Cristo aún hoy en día todavía no viven avergonzados, pero llegará un día, como también lo narra, por ejemplo, Pablo, el día en que él regrese, que todo saldrá a la luz, que se revelarán los actos, las decisiones de cada persona, y en ese día delante de Cristo, pues toda rodilla se doblará, sea que lo hayan reconocido antes o no lo hayan reconocido, en ese instante se darán cuenta de su grave error, se darán cuenta de la consecuencia de ser desobedientes a ese llamado que Cristo vino a hacer para ser esa piedra angular. Entonces, eso es, digamos, lo que está destinado para quienes rechacen a Cristo. Para quienes no lo consideren piedra angular, se convierte en una piedra de tropiezo y pues no tienen un fundamento, no tienen de dónde afianzarse y serán avergonzados. Incluso puede que en esta vida, no necesariamente hasta que Cristo regrese, porque pues ya lo sabemos, ¿verdad? Las personas eh, que su fundamento ha estado en cualquiera de las cosas de este mundo, todo lo que no sea Cristo, llega el momento en que queda en evidencia su error y es grande su ruina, ¿verdad? Muchos se deprimen, eh, hasta terminan quitándose la vida porque se dieron cuenta que se habían equivocado en el rumbo de su vida. Entonces, ahora, en contraste con ellos, de los que estaba hablando aquí Pedro, ahora dirige la atención de nuevo hacia nosotros, hacia los que sí hemos reconocido a Cristo como la piedra angular. Por eso la palabra pero en el versículo 9, ¿cómo empieza, verdad? Pero ustedes, o sea, dejando de hablar de los desobedientes y lo que lastimosamente les espera, para lo cual están destinados, ahora va a hablar de lo que están destinados aquellos que sí reconocen a Cristo como la piedra angular, que sí reconocen a Cristo como el escogido y el enviado de Dios. Y así es como introduce estas descripciones que vemos en este versículo 9. Eh, Vamos a ir viendo pues una por una en detalle. Nada más déjenme ver aquí. Dice aquí este comentario. Ahora sabemos que en la actualidad la iglesia es el pueblo de Dios y él aplica las mismas expresiones a los cristianos. Para los creyentes, ahora ellos son identificados con estas frases, que son nombres que representan grandes privilegios que todos ahora disfrutamos. Entonces vayamos viendo un poquito en detalle estas descripciones. Vamos a ver. Dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué implica ser linaje escogido? Bueno, recordemos también que Pedro habla desde su trasfondo judío. Entonces, hay que ver que lo que él está diciendo, él le toma la ilustración del pueblo de Israel para ilustrar ahora el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, que es el compuesto por todos los creyentes, sean judíos o gentiles, ¿verdad? Entonces, digamos que devolviéndonos un poco en el pasado, como bien sabemos, en el Antiguo Testamento, pues solo había un pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Y como sabemos muy bien desde el principio, ¿verdad? Dios había escogido a Israel para ser una nación privilegiada. La escogió, la eligió y
esa escogencia no estuvo limitada únicamente a un momento. O sea que cuando Dios habla con Abraham, desde el principio, ¿verdad? Con el patriarca, el primer patriarca de todo el pueblo de Israel, Dios le hace una promesa, pero no hace una promesa específica con él, no es solo con Abraham, sino él le dice que en tu descendencia serán benditas todas las naciones, ¿verdad? O sea, a través de su linaje, a través de los que vendrían después de él. No sería a través de ninguna otra nación, no sería a través de otra descendencia. Incluso, recordarán que en su momento Abraham, como pasaban los años, ahí lo pueden repasar, está desde Génesis 15, creo que específicamente en el 16, 17 por ahí, que incluso él, como pasan los años y se ve anciano, ve a su esposa anciana, cede a la propuesta de ella de que se acueste con su criada Agar para que del hijo que nazca, pues Dios cumpla su promesa, ¿verdad? De que a través de su descendencia habría bendición para la humanidad. Pero Dios mismo le aclaró a Abraham, no va a ser a través de Ismael, no es a través de él, va a ser un hijo que tú tengas con Sara, porque ya estaba establecido que sería ese linaje a través del hijo de la promesa. Entonces vean que por ahí nos ilustra qué significa esto de linaje escogido, porque implica que ya Dios había contemplado a través de quiénes y qué características específicas tendría la descendencia, el linaje que él había escogido. Entonces, como sabemos, tenía que ser descendencia de Abraham, descendencia de Isaac, descendencia de Jacob. Sabemos que no podía ser ningún incrédulo. Sabíamos que no era un pacto que él estaba estableciendo con una nación pagana, gentil. No, era a través de un linaje escogido. Incluso podemos hablar de esto en Deuteronomio 7:6, por si lo quieren repasar. Ahí ya años después del llamado que Dios hizo con Abraham, pues ahí justamente Dios le dice ya a la nación de Israel esto mismo de cómo él los había escogido. Dice en Deuteronomio 7, versículos 6 al 9, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los otros pueblos, y os ha escogido, o sea que, vuelvo a leerlo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que hizo a sus padres. Por ello los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de la mano de Faraón de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si notan en esas palabras, vean cómo desde este punto ya Dios está enseñando que su escoger, el hecho de que Él escoja a un pueblo de entre todos los demás pueblos, a una descendencia de entre todas las descendencias, la razón de su escogencia no estaba en las personas, no estaba en el pueblo, porque aquí Moisés en ese discurso lo dice, ¿verdad? Siendo más bien el más insignificante de todos los pueblos, Dios los quiso y los escogió. Fue por lo que Dios es, no por lo que ellos eran. Ahí lo dice, ¿verdad? Porque dice, Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Será que había 1000 generaciones desde Abraham hasta este momento de la historia? Bueno, no lo sabemos,
Pero el punto es que como Dios es fiel y como Él es alguien lleno infinitamente de gracia, su escogencia no está basada en mérito alguno. Es porque Él lo quiere, porque Él lo decide. Por eso había escogido a Israel en ese momento. Ahora, llevando a esta ilustración, que inevitablemente, o sea, hay una conexión directa entre su escogencia del pueblo de Israel y ahora el nuevo pueblo, es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora lo que nos marca como linaje escogido no es ser descendientes de Abraham, que es un tema que también Pablo desarrolla ahí en Romanos 4, especialmente en Gálatas habla mucho de esto, que ya no se trata de sangre, no se trata de descendencia. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que hijos hijos de Abraham él podía hacer, si que Dios quería, los podía sacar de las piedras, porque ahora ese linaje escogido no estaba basado en el carácter genético, no es por sangre, no es nacimiento físico, sino es por fe. Esto lo desarrolla bastante Pablo ahí en Romanos 4, por si quieren ahondar en ese punto, que ahora nosotros somos descendientes de Abraham, pero no por la sangre, no por herencia, sino por fe, por tener la misma clase de fe que él tuvo. Y gracias a Dios de que fue así, ¿verdad? Él escogió, él quiso tener un pueblo escogido, un linaje escogido, basado en quién él es, no en nosotros, porque si se tratara de nosotros, ninguno de nosotros podría ser pueblo de Dios. Ninguno se lo merece. Es claro, ¿verdad? Es porque él así lo quiso. Y no perdamos de vista lo que implica la palabra escogido, porque no es meramente que Dios dijo, ustedes son mi pueblo. Él escogió con un propósito. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes descripciones más adelante, ¿verdad? Sobre todo el versículo 9. Pero por ahora el punto principal que quiero destacar es ese, ¿verdad? Dios nos escogió para ser parte de su pueblo. Jesús vino a este mundo no solo para salvarnos a cada uno individualmente, sino para que todos nosotros como colectivo formemos una comunidad, un pueblo muchísimo más extenso y muchísimo más privilegiado que el pueblo de Israel. Un pueblo nuevo con el cual han establecido un nuevo pacto. Lo que sí es igual con el pueblo de Israel es que como él a ellos los escogió con un propósito, que era hacer bendición para todas las naciones de la tierra, de la misma manera nos escogió a nosotros para ese plan redentor, para llevar a cabo ese plan de redención de toda la humanidad. Así que, como dice Pablo también, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida porque esto nunca se ha tratado de nuestras obras. Eso lo dice en Romanos 3:24 en adelante. Nunca se ha tratado de nosotros, por tanto, nunca se trata de jactancia, nunca hay que creerse que uno es superior a nadie, ni siquiera a los incrédulos, porque si somos salvos es por gracia, por el propósito soberano de Dios, o diciéndolo en palabras muy burdas, porque Él le dio la gana, porque Él así lo quiso. Nosotros somos privilegiados de una manera que de verdad deberíamos sentirnos impactados de tal clase de privilegio. Y lo más impactante es que fuéramos privilegiados de ser escogidos pueblo de Dios por absolutamente ni el más mínimo mérito nuestro. Y esa elección, esa escogencia que Dios hizo con nosotros, de esa escogencia, de habernos apartado, digamos que también veamos el concepto
Dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. eh, ya antes hablamos de la palabra santidad, ¿verdad? Que Dios nos escogió para hacernos aparte, nos sacó de lo común para hacernos aparte, para hacernos especiales, para ponernos en un lugar diferente. Después vamos a retomar más de eso cuando analicemos esta frase Nación Santa. Pero aquí ese es el principal punto a destacar, como dice aquí en este comentario. La elección es absolutamente decisión única de Dios. Por tanto, es la verdad más demoledora del orgullo humano que hallamos en la palabra de Dios. Claro, porque nosotros, cada uno de nosotros, siempre busca de alguna manera destacar porque es muy disciplinado, porque es muy trabajador, porque es muy amable, porque es muy considerado. Pero cuando se trata de la elección que Dios hizo, nunca se ha tratado y nunca se tratará de algo que tenga que ver con nosotros. Fue su decisión soberana. Por eso es que Pablo dice, no hay jactancia. La jactancia no tiene ni el más mínimo sentido. Destroza, sigue diciendo aquí, destroza la soberbia del hombre, ya que nada en su salvación se deriva de algún mérito que tenga. Todo tiene que ver con Dios. A dónde estamos, lo que hemos recibido, lo que se nos ha dado, lo que se ha prometido, es única y exclusivamente por decisión del Señor. También dice que la elección es totalmente por gracia divina, por tanto, eh, esta característica, esta cualidad de Dios, lo exalta a Él, no a nosotros. Solo detenernos a pensar en eso, cuánto magnifica la imagen que tenemos de Dios, cuánto debería de exaltarla, porque el Dios soberano, eterno, absoluto, no tenía ni la más mínima obligación de redimirnos y rescatar a cada uno de nosotros, pero así lo quiso. Fue su decisión para conmigo, no fue en lo más mínimo que tuviera que ver por mí. Entonces, ¿qué habla eso de Dios con respecto hacia nosotros? ¿Cuánto eso enaltece a nuestro Señor delante de nosotros? Otro detalle es, dice que la elección es la doctrina que más promueve la santidad, puesto que Dios puso su amor sobre los creyentes antes de que el mundo comenzara. Pase lo que pase, ellos deberían estar consumidos en agradecimiento y pasión por obedecerle. Claro, si, como dice Pablo en Romanos 5:8, si cuando más pecadores éramos, Cristo murió por nosotros, ¿qué debería provocar eso en mí? ¿Será que yo, sabiendo lo que se hizo por mí y el alto precio que se pagó para hacer eso posible, será que yo voy a vivir el día a día dándome igual, viviendo entregado al pecado, a la corrupción, a la inmundicia de este mundo? ¿Será que voy a vivir conforme con el orgullo, con la soberbia, con la mentira, con la envidia, con la lujuria? Creo que no, ¿verdad? Porque, o sea, sencillamente a uno lo deja sin palabras el haber recibido tal clase de gracia. Y otro aspecto más que dice aquí muy, muy valioso es que ya que la elección de Dios es eterna e inmutable, constituye la doctrina bíblica que brinda más fortaleza. Por eso proporciona a los creyentes verdadera paz sin importar las circunstancias que enfrenten. ¿Por qué? Porque si
Dios me salvó por medio de Cristo, por su decisión, porque Él así lo quiso, no porque yo tuviera nada que ver, entonces significa que nada de lo que yo haga va a cambiar esa decisión. Ojo, que no significa que yo no pueda dejar de apreciar dicha salvación y que por ello me aleje de Dios. Pero la decisión está siendo mía, no de Dios. Él no cambia. Y los propósitos y promesas que Él ha establecido no van a cambiar nunca. Los que cambiamos somos los seres humanos, los que fluctuamos, ¿verdad? Pero si nuestra confianza está en Él y no en nosotros, entonces eso nos va a fortalecer, nos va a dar confianza, sobre todo sabiendo lo débiles que somos, lo frágiles, lo susceptibles que todavía somos al pecado. Todavía el daño que el pecado ha causado en nosotros todavía está ahí, pero Dios no se va a cansar. No va a llegar el día en que diga Dios, ay, mira, es que Kenneth, de ya hoy, ya han pasado años y no cambia esa conducta, no cambia esa actitud. De no, ya me cansé, ya no le voy a brindar gracia. Eso no va a pasar, que no sé, Él no depende de nosotros. Él hizo lo que hizo porque Él lo quiso, no por mí. Y entonces, ¿qué provoca eso? ¿Qué provoca saber eso? Pues claro, que no me conforme, que yo quiera ser la mejor versión de mí mismo, sabiendo que en eso, pues Dios mismo también es el que me va a capacitar, porque obviamente no me corresponde únicamente a mí trabajar en ese día a día. La intervención divina va a hacer posible que yo sea esa mejor versión de mí mismo. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a andar como que si no importara, no, voy a estar realmente interesado día con día en acercarme al Señor y en permitirle trabajar en mí por medio de todos los recursos que me rodean, por medio de todo lo que me ha hecho llegar. Así que, bueno, vean que aquí solo hemos hablado hoy de esta primera frase, ese primer privilegio, linaje escogido. Mañana vamos a continuar con la siguiente, que también es muy, muy asombroso lo que implica el real sacerdocio. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Oremos. Dios, Padre, nos quedamos cortos de agradecimiento porque está el privilegio que nos has dado. Definitivamente te agradecemos de que no se tratara de nosotros, sino de ti, de quién eres tú, de lo que tú has querido para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Queremos de verdad pedirte, rogarte que nos pongamos en esa misma sintonía también, Señor, que de verdad permitamos que tú hagas esa obra y que nosotros colaboremos con ello, que busquemos esa conexión contigo para que así el Espíritu actúe, fluya y actúe libremente en nosotros. Gracias, Padre. Te agradecemos por esta palabra, por el rato que hemos compartido. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así, hermanos. Continuamos Dios mediante el día de mañana. Tengan muy buenas noches y bendiciones.